pues ya para qué, o sea, si Dios lo va a terminar haciendo, ¿por qué debería yo decirlo? No, al contrario, nos da esa expectativa de, yo tengo que predicarle a medio mundo, porque yo no sé si ella va a responder, yo no sé si él va a responder. ¿Por qué salva a cualquiera de nosotros sabiendo los rebeldes que cada uno hemos llegado a ser? Eso es lo que nos debería de causar intriga. O sea, Señor, deja de hacerte mirar al cielo y preguntar ¿por qué? Bienvenidos a este su podcast, Dos Voces, una Verdad. Y bueno, hoy volveremos a zarpar. Dejaremos la orilla de lo superficial para navegar un poco más profundo en el conocimiento de nuestro Señor. Sabemos que nunca vamos a lograr llegar hasta el fondo del océano de su gloria, pero cada inmersión nos permitirá contemplar mejor su grandeza. Así que te invitamos a que prepares tu corazón, prepares tu Biblia y nos acompañes a navegar en las profundidades. Y bueno, el episodio anterior contemplamos quién es Dios. Hoy veremos cómo ese Dios eterno ha obrado desde antes de la fundación del mundo para salvar un pueblo por pura gracia y misericordia. Llevamos a entrar en una doctrina que ha generado a veces preguntas, debates e incluso en algunos casos temores, pero que, bien entendida, no pretende producir orgullo ni alguna clase de división, sino adoración y seguridad. ¿Puedes saber de qué doctrina estamos hablando hoy? Sí, claro. Estamos hablando de la doctrina de la predestinación. Yo sé que puede ser como, como ese tema que nunca se habla, nunca se conversa, porque no sé si te pasa a vos, pero cuando hay temas muy difíciles, usualmente uno dice, no, pues para no generar ni problema, ni debate, ni incomodidad en las personas, pues simplemente evitémoslos, ¿no? Pasémoslos como de largo. Pero esa nunca ha sido la intención de este podcast, ¿o sí? Por supuesto que no. Exacto. La idea es siempre traer temas difíciles, ¿no? Temas que nos generen y nos rompan un poco la cabeza para que lo expliquemos en palabras sencillas. Y la predestinación es algo muy profundo en la escritura, pero que es necesario para todo cristiano y toda persona que no sea cristiana que llegue a entenderlo. Porque no sé si a ti te pasa, Jos, pero cuando a mí esta doctrina llegué yo a entenderla, fue hermosa porque tú ves como esa gracia de Dios y ese amor en realmente elegirte antes de que siquiera algo haya existido. O sea, dimensiona tan solo eso. Impresionante. Exactamente, Angie, se vuelve un momento hermoso en el cual podemos entender esta doctrina, porque en lugar de sentir cosas como injusticia o el decir, entonces soy una marioneta y Dios mueve todo como se le antoje, en lugar de ver todas las cosas de este modo, podemos admirar su gracia y decir, wow, yo no merecía nada de esto, es más, ni siquiera existía cuando él tomó esa decisión. Pero Angie, es ahí donde quisiera preguntarte algo. No sé, pero ¿por qué cuando escuchamos la palabra predestinación, así tal cual, pensamos inmediatamente en, debate, discusión y una charla acalorada al respecto? Yo creo que por el patrón que hemos visto a lo largo de los años, ha sido un tema de debate en la iglesia y nos sigue siendo de debate incluso ahora en las iglesias entre hermanos que están en la fe, porque también existe una postura que es distinta a la que estamos diciendo. Entonces yo creo que ahí estaría como ese sinsabor que nos deja, lo que nos hace tomar caminos diferentes. Totalmente, Angie, pero justamente la intención de nuestro episodio no es en este momento intentar ganar una discusión o algo por el estilo, sino simplemente dejar que la Biblia sea quien hable. Entonces, nuestra meta, nuestro objetivo no es defender un sistema o una doctrina por encima de la escritura, sino permitir que nuestra forma de pensar al respecto sea corregido e instruido, formado por ella. ¿Qué dice realmente la Biblia respecto a la predestinación? Wow, ya, directo a la escritura, de una, contundente. Sí, perdóname, o sea, yo dije ya, vamos al grano. Ya, vamos al grano, sí, sin rodeos. Entonces, a ver, un versículo
Uno de los más sonados, me parece hermoso, es Efesios 1 del 4 al 5, porque ese versículo específicamente menciona cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Está escrito literalmente, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ojo allí, en amor, nos predestinó para adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. O sea, eso es lo que dice la Escritura, una de las tantas veces en la que la Escritura menciona el tema de que a Dios nos escoge antes de que todo fuera fundado, de que todo fuera formado, de que todo existiera. Y eso es lo que nosotros vemos, Jos, como una elección, ojo a la palabra, incondicional. No es una elección condicional. ¿Qué es condicional? A ver, yo creo que todos sabemos. Está sujeta a ver, Una condición, digo, a una perdóname. condición. Se escucha tonto, pero pues claro. Para que sepan, pues incondicional es que no tiene condiciones, condicional es que está sujeta a una condición. Entonces, cuando nosotros vemos la elección incondicional, vemos que ese mismo Dios, que es un Dios lleno de amor, que también es justo, que es completamente santo, bueno, tantos atributos que tiene el Señor, Él no ve nada en nosotros, nada bueno, porque es que no hay nada bueno en el ser humano, no lo decimos nosotros como dos voces una verdad, lo dice la palabra. ¿Y qué pasa? A pesar de que no ve nada bueno en mis hijos, a pesar de que no le doy razones para merecer que me salve, a pesar de que el Señor no ve, ojo allí, porque es que hay algo que es que la postura contraria a la predestinación expone que, ay, Dios vio antes de que todo pasara y vio que tú ibas a tener fe y dijo, rayos, debo de conquistarla para que sea de mi club, ¿no es cierto? Sino que no se trata de eso. Entonces, quiero que de este de Efesios entendamos eso. Por el puro afecto de su voluntad y por gracia divina, como un regalo, Dios viene y sale a tu encuentro y te busca y te elige y eres suyo. Bellísimo en realidad, Angie. Cuando hablamos de una elección condicional, como bien tú mencionabas, Angie, está sometida a esa condición, ¿no? El hecho de, es que como Josías va a existir y va a tener fe y va a reaccionar bien al evangelio, todos estos y son las condiciones, entonces lo elijo para que sea salvo. Afirmar algo así, Angie, nos llevaría a una conclusión totalmente equivocada, que Dios aprende cosas nuevas. Yo no sabía que Josías iba a hacer eso, pero ya que ahora lo conozco, entonces lo elijo. Y Dios no puede aprender cosas nuevas, porque Él es omnisciente, porque Él lo sabe todo. El decir que Dios aprende algo de ti o de mí para con base a eso elegirnos, nos lleva a una conclusión de Dios no es perfecto, porque Dios no lo sabía. Entonces, con este tipo de elección, como bien mencionabas y explicabas, incondicional, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Nos dice, y creo que eso no es algo nuevo para ninguno de nosotros, que Dios es absoluta y totalmente soberano. Y pues no hace falta citar muchísimos versículos, creo que eso está más que claro. Pero por ejemplo, Isaías 46, 9 al 10, la idea central de los versículos se reduce a la oración: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel 4:35 dice, nadie puede detener su mano. Entonces, si Dios es absolutamente soberano, Angie, Él tiene total derecho de salvar y elegir por gracia. Tú ya citabas Efesios 1, pero pensaste igual que yo en Efesios 2 del 8 al 9, en el que Pablo habla a la iglesia respecto a cómo es la salvación, que no es por obras, que es por gracia. Entonces, la salvación no es por lo que hagamos, no es por nuestros méritos, no es por nuestras capacidades. No se trata de decir, no, es que a ver, yo recuerdo, Angie, que cuando tenía 13 años hice mi oración hasta Jesucristo y es más, le dije, ¿sabes qué? Te abro la puerta de mi corazón, te dejo entrar. Obvio no, así no funciona. Jesús no se la pasa por allí tocando puertas de corazones diciendo, ¿me dejas pasar? No, no quiero ahorita. Bueno. Hola, es que soy Jesús, quisiera entrar. No, 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 ahorita no tengo cambio, gracias. No, Jesús no es una clase de vendedor. Jesús no es un repartidor a quien tú puedes aceptar o no aceptar. Porque no se trata de tus obras, ni de tus capacidades. Ahora sí, se trata totalmente de esa elección eterna. Y como bien decías tú en Efesios 1, Pablo
nos da muchos diferentes términos para poder hablar de lo que sucedió. Él dice escogidos antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, y vital, el propósito para alabanza de su gloria. Eso es algo precioso, Jos, porque cuando tú piensas en esa dimensión de que ya no se trata de yo voy a buscar a Dios, yo fui quien tuve el impulso, es que Dios no está perdido. Si me entiendes, el perdido eres tú, soy yo, somos nosotros. Entonces, nosotros somos los que necesitamos ser encontrados y eso es lo que el Señor hace, nos eligen, nos encuentra. Y algo valiosísimo que decías tú es que no todo el que hace una profesión de fe realmente entra al cielo. El Señor Jesús dice en Lucas 6:46, muchos me dirán, Señor, Señor. Y Él les dice, apartados de mí. Y eso es, o sea, termina siendo fuerte para un corazón que no es lo suficientemente humilde. Por eso necesitamos un cambio de corazón. Y eso es justamente lo que el Señor hace. A los que Él ha elegido, a los que Él ha decidido amar, Él les cambia el corazón. Y tú dirás, bueno, ¿y cuál es lo justo? Lo justo sería que todos nos fuéramos directamente a recibir castigo eterno. Cuando Dios nos elige es bellísimo porque Él cambia ese camino. O sea, lo que era nuestro destino, si se tratara de justicia, el Señor debe de aplicar justicia a la rebelión y al pecado. Nosotros voluntariamente hacemos lo malo. Nosotros voluntariamente elegimos el pecado. Nosotros voluntariamente nos inclinamos hacia eso porque tú sabes, es más divertido y más jugoso, o yo qué sé, qué palabra usar, hacer lo malo que hacer lo bueno, ¿no es cierto? Y aun cuando lo estamos haciendo, Jos, Él atrae nuestro corazón hacia Jesús. O sea, tu historia es la mía, es la de cada una de las personas que está siendo salvas. Si me entiendes, no es como un Dios que se vende. Hoy de moda que está, y vamos a ver cómo te convenzo para que entonces tú pienses de manera diferente. Dios no se vende. Dios es el mismo y su decisión es siempre la misma. Entonces, a mí sí me gustaría entrar en todo esto de Romanos 9, de la justicia, de si realmente a ti qué te parece todo es como, yo sé que tú y yo pensamos igual, pero igual es chévere escuchar, es chévere ver cómo lo ves también. Uf, se pone fuerte, pero yo no entiendo cómo hay ese espacio, ¿no? Porque nosotros veíamos en la ocasión que hablamos de la Trinidad, que la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, pero a pesar de no estar escrita en la Biblia, todo el mundo evangélico cree en ella. Pero por otro lado, la palabra predestinación está escrita un montón de veces, pero hay muchas personas queriéndola borrar de la escritura. ¿Qué nos dice Romanos 9? Creo que Pablo es directo al hablar de dos ejemplos. Por un lado, habla de Jacob y su hermano Esaú. Para no abundar en detalles, eran mellizos y ninguno de los dos había nacido, pero Dios ya había elegido desde la eternidad qué iba a suceder con ellos. Dios desde la eternidad ya había dejado algo claro y Pablo lo dice. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Yo sé que la palabra aborrecer es muy fuerte, Angie, pero así funciona la elección por parte de Dios. Él decide. A estos les toca salvación, Cristo, justificación, perdón, y a estos otros les toca condenación y castigo. ¿Por qué? Porque así Él lo quiso. ¿Podemos cambiarlo? No podemos cambiarlo. ¿Podemos quejarnos? No podemos quejarnos. Y es así que la elección en Romanos 9 se vuelve más que clara, pero no solamente habla de Jacob y Esaú, nos habla del faraón. Y cuando habla del faraón dice que él lo levantó, ¿no? Para mostrar en él su poder. Y se escucha bastante bonito, bastante poético, pero Arthur Pink al respecto dice, Angie, que básicamente Dios permitió que el faraón naciera, que creciera, que llegara a su posición para destruirlo. Pero como tú decías, Dios no es autor del pecado en el faraón, Dios no es autor de sus decisiones, Dios no es autor de que en algún momento él se cerrara a dejar ir al pueblo, pero él lo permitió, endureciendo su corazón. Cada que iba Moisés, endurecía a Dios más su corazón para que él se aferrara a su postura y así en algún momento condenarlo por su propia responsabilidad. Eso sí no debemos de evitarlo, la responsabilidad del hombre. Excelente, o sea, ustedes dirán, ¿qué es esto? Teología pura y dura. Entonces, que el verdadero misterio, Jos, no es, para contextualizar un poquito la cosa y ya resumiendo de la siguiente manera, el misterio no es por qué entonces el Señor nos salva a todos, porque eso es antibíblico, no se puede creer de esa manera.
El verdadero misterio es por qué salva a cualquiera de nosotros sabiendo los rebeldes que cada uno hemos llegado a ser. Eso es lo que nos debería de causar intriga. O sea, Señor, deja de hacerte mirar al cielo y preguntar ¿por qué? Después de ver todo esto, tú dices, ok, excelente, ¿no? Qué bueno yo estar entendiendo todo este punto. Ahora, ¿qué hacemos con el evangelismo? No, porque si Dios salva, pues yo para qué le voy a hablar a mi compañero del trabajo, a mi amiga del estudio. ¿Para qué voy a hacer todo esto si igual pues, o sea, ¿cuál es la necesidad si Dios igual lo va a alcanzar? ¿Ves? Entonces es algo que puede generarnos interrogantes y no eres el primero si tú que nos escuchas estás teniendo las dudas, ni tampoco quiere decir que nosotros no las hayamos tenido. ¿Qué decía un predicador, Jos, que me encanta? A ver, Charles Spurgeon. Este predicador decía que predicar el evangelio a todos, no a quienes son electos solamente, es decir, no a quienes solo el Señor ha elegido. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos a quién Dios predestina. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Él dice, evangelicemos con certeza, sabiendo que Jesús tiene gente que va a responder sí o sí al mensaje. ¿Cómo te queda el ojo? O sea, ¿qué piensas de esto? A mí me parece bellísimo, Angie, porque esto nos ayuda a recordar que la elección no es el pretexto para ya dejar de evangelizar. Todo lo contrario, Él nos ordenó evangelizar y también nos dio los medios para poder ver esas salvaciones. Es lo bellísimo de la elección, Angie, porque nos recuerda que Dios tomó la iniciativa, nos llena de humildad, nos da seguridad, nos impulsa a adorarlo, nos amplía el panorama del evangelio no para verlo como pues ya para qué, o sea, si Dios lo va a terminar haciendo, ¿qué debería yo decirlo? No, al contrario, nos da esa expectativa de yo tengo que predicarle a medio mundo porque yo no sé si ella va a responder, yo no sé si él va a responder, porque yo no sé quiénes son elegidos y quiénes no, entonces mientras la muerte no muestre lo contrario, tenemos que estar extendiendo el evangelio. Amén. Cero ganas de sentirte que, es que yo soy mejor ser humano que todo el mundo porque yo se acepté a Jesús. No, no eres mejor que nadie. Sencillamente la salvación llegó a ti porque a Dios le plació. Y así mismo puedes llegar a cualquiera de las personas que te rodean sin importar qué tan difícil parezca para ti que eso pase. La carrera no terminó. La predestinación es una doctrina hermosa. Si tienes dudas, yo creo que lo mejor es ir a la palabra y lo mejor es estudiar a profundidad. Así fue como se solucionaron las mías. Y yo sé que también tus dudas, José. Es más, o sea, yo creo que nunca invitamos a la gente que dejen sus dudas en los comentarios, que dejen si quieren seguir profundizando este tema, no sé, tantas cosas que lo dejen. Y ya nosotros en el futuro veremos si Dios dispone que eso pase, que nosotros podemos llegar a desarrollar mucho más este tema. Y así, después de toda esta travesía por la predestinación, esperamos las aguas no hayan sido muy turbulentas en medio de todo esto, pero ya vamos viendo y dimensionando un poco y deseamos que ustedes lo hayan visto también, que el conocimiento de Dios es profundo y que su gloria es inmensa y se está extendiendo hacia nosotros y nosotros necesitamos seguirlo conociendo. Que lo aprendido pueda bajar de tu mente a tu corazón y poder realmente hacer una transformación real. Nos vemos en una siguiente inmersión en estos océanos que Dios tiene para nosotros de conocimiento. Nos seguimos escuchando en un siguiente episodio. Hasta la próxima.